Vamos a empezar, pues. Ajá. Lo que vamos a hacer es un sistema punta de clases que sea más complejo que los que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a modelar? Mierda, estoy con puro de Zoom. Ajá, ya no. Ajá. ¿Qué vamos a modelar? La universidad. Entonces, ok, empecemos con ideas. Tenemos la universidad, eso es lo que queremos modelar. Vamos a ignorar atributos y métodos. Sobre todo métodos, luego los atributos los hacemos. Lo ideal es que el diagrama de clases es lo primero que uno hace, ¿no? Para ver más o menos cómo va a estructurar el sistema y luego ponerse a hacer el código. Es más lógico hacer eso que empezar a tirar código y luego ver cómo lo hiciste al final. Entonces, tenemos la universidad. ¿Qué podría tener la universidad? Escuela. Ok, departamento. Ok, vamos a ignorar tema de atributos. ¿Cómo sería la relación entre universidad y departamentos? Sí. Exacto. Bueno, aquí también podríamos decir que realmente hay facultades y que los departamentos pertenecen a facultades y las facultades pertenecen a la universidad. ¿Sí? Bueno, sí, claro. Es una Claro. es mucho mejor que la que mostró profesor. Sí. La de profesor era fake, weón. Es mejor, es Un modelo mejor. que es literalmente el diagrama de clase UML. Ah, sí, mira, más figuras, VML, diagrama de clases. Y tienes todas las figuras, pues. Pero es así. Ajá. Entonces tenemos la universidad, las facultades, la universidad tiene facultades y las facultades tienen departamentos, ¿no? ¿Y la flechita por qué no? Tipo, no debería ser. ¿Cómo con Eh, flechita o no pasa nada? es que yo no le pongo flechita. Ah, bueno. O sea, si lleva flechita yo me acabo de enterar. Bueno, todo el de mi tesis está sin flechita y Guillén no me dijo nada. Ah, Así que bueno. y entonces. Oye, ¿y el que está compuesto va con el rombo pegado? Sí, Es una pitera. eso está raro. Está raro. A mí me confunde. Si lo buscas en Google lo vas a ver también al revés. Pero es que dependencia no es así. No, agregación, es lo que dices. Se refiere porque en dependencia creo que el sentido es contrario. El sentido es como que cuál depende de cuál. Como, Dependencia, ¿cuál es el signo? era la flechita con 4 cosas punteadas. Como que uso, de uso. No sé, claro. O sea, que No me no, acuerdo. para usar algo necesitas llamar otra cosa que no usas. Por O ejemplo. sea, Uy, digamos eso es que raro. para llamar a universidad necesitas llamar a departamento, porque departamento tiene algo que universidad necesita usar para funcionar. Pero si tú quitas departamento, sigue existiendo universidad. Exacto. O sea, no es composición, composición. No sé si se refieren a, creo que no es agregación, pero vamos a ver otra que es agregación en este diagrama. No estoy claro, ahorita no le veo un caso de uso específico a eso. Ah, bueno. ¿Qué fue lo otro que dijeron? Escuelas. ¿Dónde va la escuela? ¿Entre facultad y departamento? Es como agregación. Y algo que con las facultades, ¿no? Ok. Ok. Puedo ver los dos, pues, no hay rollo con eso. Y esto también sería. Ajá. Ahora, tenemos esto por ahora. Vamos a poner las multiplicidades de esto. Entonces, ¿cómo sería la de universidad con facultades? Una universidad Uno más. a uno más. No, uno más no, porque si pones uno más significa que una o más universidades se relacionan. No, uno Una más más de facultades. Ah, sí, sí, ahí sí, sí. Clica Dos veces en la flecha. O sea, si yo clico dos veces en cualquier punto de la flecha, me da texto. Entonces, una universidad tiene una o muchas facultades. Y la relación entre facultades y escuelas y facultades y departamentos. Una facultad. Porque la facultad de ingeniería tiene varias escuelas, pero dentro de la facultad otra cosa también. Sí, pero eso es otra facultad. Igual sería una facultad, tiene tantas de escuelas. Claro, ay coño, ¿qué es Una esto? facultad puede tener varias escuelas, ¿no? Sí, por eso Sería uno más. No, pero facultad de ingeniería y facultad de otra cosa pueden tener en común la misma. Ah, bueno, ya. Sin idea. O sea, esas ya son Ah, vainas no de sé. universidad, pues. Yo no sé si eso funciona así. Sí, ya No sé. lo sé. O sea, no es que esté mal, es que no lo sé.
Vamos a hacerlo como estamos diciendo, pues, porque además ni yo estamos. Bueno. Entonces, una facultad tiene una o más escuelas, ¿cierto? Y lo mismo con los departamentos, ¿sí? Una facultad tiene uno o más departamentos. ¿Y esto nota? ¿Por qué salen notas, vale? Ostras, creo que es porque estás clicando 2 veces, pero bueno. Voy a quitar las escuelas, porque no sé bien cómo funcionan, entonces para no enredarnos con eso. Pero bueno, podría ser más complejo. Entonces, hasta ahora ya tenemos departamentos, facultades y la universidad, ¿cierto? Ok. Ahora, bueno, esto está tapando el rombito. Está feo. Ahí está. Ajá. Entonces, por ahora vamos así. Ahora, los departamentos, ¿qué más tienen? O qué, bueno, o qué otra cosa agregamos al diagrama y vemos por qué lado nos vamos. Bueno, el departamento de profesores o Bueno, nos complicamos ahí un poco. Ok, vamos a entrar con personas. No nos vamos a meter tan locos de personal administrativo, personal no sé qué. Vamos a quedarnos en profesores y alumnos, ¿sí? No vale. Ajá. Entonces, tenemos acá persona, ¿no? Tendríamos una clase persona. Y podríamos decir que esa clase tiene una herencia con profesor y también tiene una herencia con alumno, ¿cierto? Porque a partir de la persona yo puedo crear estas otras dos clases que sean más específicas. Entonces, ¿cómo es que es la flecha de herencia? ¿Es así? es decir, de manera, o sea, estaría mal si yo digo que persona es tipo, ajá, alumno es la heredad de persona y profesor hereda de alumno. No tendría sentido. No, porque Porque el profesor estaría teniendo atributos que tiene el alumno. O sea, si el alumno tuviera, por ejemplo, carnet, y supongamos que los carnets del alumno son distintos a los del profesor, la numeración. Bueno, la numeración me daría igual. Pero bueno, otros atributos, que hay uno interesante que vamos a ver más adelante. Acceder a los salones. Ok, los salones. ¿Dónde quedarían los salones? ahí te metes con alumno preparador. No, También puede acceder al salón. Sí, nada, preparador es lo mismo al final. Bueno, acabas de mencionar algo interesante, los salones. Los salones, es que Ajá. ¿Con qué se relacionan los salones? con la universidad. creo que sí. Ah, con las aulas. Bueno, podríamos decir que la universidad entonces tiene edificios, ¿no? Edificios, con arriba los edificios. Entonces, tenemos los edificios, que sería una relación de qué tipo? ¿Por qué agregación? No, de agregación, ¿qué? Composición. Ok. Perdí, ¿no? Por la agregación. Claro, pero eso es viéndolo muy realista. En tu objeto, si destruyes el objeto universidad, estarías destruyendo tanto las facultades como, o sea, el edificio físico seguiría existiendo, pero el edificio como función dentro de la universidad, o al menos en este contexto de diagrama, no tendría utilidad. Por eso es que es composición y no agregación. Te fuiste demasiado realista. Perdón, pero es que ella dice mecánico. Es mejor, es así. Mete demasiadas cosas. Y los salones pertenecerían al edificio, entonces. Sí, Ok. se ve composición. Ajá. Todo Ok. composición, viva la vida. Vamos así. ¿Cierto? Tenemos los departamentos por un lado, las facultades, la universidad que tiene edificios y los edificios tienen salones. Ajá. Ok. Ahora vamos a tener de alguna forma que relacionar estas dos cosas que tenemos aquí aisladas. Tenemos por un lado los profesores y los alumnos y por otro lado tenemos como la parte física de la universidad, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar estas dos cosas? Y facultades y departamentos se relacionan con profesores. Sí, bueno, claro, porque podrían estar dentro de su lista de empleados y lo que sea. Ok, eso sí podría ser. Entonces, ajá. Voy a mover esto para acá arriba. Ok, entonces, digamos que, porque creo que esto funciona más o menos así, los profesores pertenecen a un departamento. Si es una escuela, vamos a hacer como que eso no es así. Ok, vamos a simplificarnos un poquito. Entonces, el profesor podríamos decir que pertenece al departamento, ¿no? Porque bueno, está contratado ahí. Y el departamento tendría su lista de profesores contratados y ahí estaría ese profesor, ¿cierto? Ok, ya tenemos una relación por ese lado. Ahora, ¿cómo podríamos relacionar a los alumnos y los profesores? Que el alumno sigue ahí volando, pues. No, claro, pero
No hay una relación así directa. Necesitamos una tercera, una nueva entidad que nos ayude a relacionar esas dos cosas. Ok. Ajá. No, ok, ya. Materia. Ajá, la materia. Entonces, un departamento tiene materias, ¿cierto? Sí. Eso es una agregación, ¿no? Composición. Ah, composición. Ajá. Porque profesor y departamento es composición de una delegación. Llama Lionel. El profesor puede decir lo despide. Nos vamos a buscar. Sí, porque estamos asumiendo que los profesores pertenecen al departamento y no a la universidad por completo. Estamos hablando. Porque estamos asumiendo que la relación del profesor es con los departamentos, o sea que no es una contratación directa con la universidad. Entonces, si el departamento despide al profesor, el profesor deja como de existir. Claro. Con salario negativo. Pero cuidado donde dices eso. Entonces, sí, cuidado. Tenemos la materia y tenemos el profesor. Ahora, los alumnos pertenecen a o sea, forman parte de una materia. No. ¿No? ¿De qué formarían parte? Estaría agregado, ¿no? Pero la materia, o podríamos decir que a una sección. Entonces, aquí vienen las preguntas y es, la sección de la materia tiene una relación con la materia, claro, ¿no? O sea, una sección. ¿De qué tipo? No, herencia no. No es herencia. Agregación. No, pero sí es agregación, pero no por eso. O sea, porque mira, sería agregación. ¿Por qué? Porque una sección internamente tiene, o sea, esta sección pertenece a una materia, ¿verdad? Pero si yo elimino la materia, la sección, perdón, se elimina la materia. La materia es independiente a la sección. Por eso es agregación. Porque... Ajá. Ya, no te escuché, repite. Supongamos que nosotros llamamos a este padre E. Composición yo entendiera que sí. Yo destruí al padre que era hija con los hijos, pero si yo destruí a uno de los hijos, todavía sigo teniendo el padre con los demás hijos. Sí, pero eso no tiene que ver ni con composición ni con agregación. O sea, estoy diciendo, estamos diciendo, es para poner un ejemplo porque no sé de qué otras palabras poner. Okay. Sería que padre está confuso de O sea, si yo, por ejemplo, miremoslo con el ejemplo que estamos haciendo. Si yo elimino el departamento, como las materias pertenecen con una relación fuerte que es de composición a los departamentos, deja de existir la materia, ¿cierto? En cambio, por este otro lado, la sección es de una materia. Pero si yo elimino la sección, la materia sigue existiendo. A pesar de que la materia yo la guardo dentro de la sección, la materia es independiente de esa sección. ¿Por qué sería la materia la que está agregada a la sección? Porque la sección es de una materia. O sea, la sección es de una materia. La materia no tiene varias secciones. O sea, lo podrías hacer como al revés, pero al final vas a ver que el objeto sección es útil porque ¿qué más tendría la sección? Claro, alumnos y también tendría, o alumno en este caso, y profesor, perdón, es lo que quería decir. Ahora, este profesor, bueno, vamos a hacerlo como así para que no quede tan fea la flecha. ¿El profesor sería agregación o composición? No, agregación. Porque si la sección deja de existir, el profesor no deja de existir. El profesor sigue existiendo en el departamento, que es de donde proviene él realmente. O sea, su relación fuerte es con el departamento. Si yo quito el departamento, no hay profesor. No puede haber dos composiciones a un mismo objeto. O sea, ¿por qué? Porque si no, entonces sería como que... Claro, sí, te entiendo, ok, no. Porque entonces una tendría que ser, o las dos serían agregaciones, o una tendría que ser... Claro, porque si tienes dos composiciones, si eliminas uno, se elimina el otro, por ende, no puede existir, exacto. O sea, solo podrías tener una composición por objeto.
O sea, en este caso, profesor está compuesto acá y materia está compuesto acá. Pero profesor no podría tener composición con otra cosa a la vez, porque eso, si eliminaras la otra composición del profesor, se eliminaría en la primera también. Exactamente. Si en ese caso tendrías que replantearte si la relación es o una es composición y la otra agregación, o realmente son dos agregaciones y la composición capaz es con otro objeto más grande. Por ejemplo, los estudiantes en este momento no tienen composición con nada, ¿cierto? O sea, los estudiantes siguen estando un poco en el aire, o sea, en la sección están agregados, porque ellos van a formar parte de la sección por un tiempo, por el tiempo que vean la materia, ¿cierto? Pero ¿a qué pertenecerían realmente los alumnos? No, pero sí, pero es que eliminas la carrera y el no. Sí, o sea, sí, pero realmente pertenecerían es a la universidad y formarían parte de alguna carrera, que por cierto no hemos metido carrera en ningún lado. Pero bueno, nada, queda una línea aquí horrible por arriba, pero bueno, es lo que hay. Entonces, podríamos decir que tiene una relación de composición con la universidad. ¿Por qué? Porque bueno, el alumno seguiría existiendo aunque deje de ver una materia, ¿cierto? O sea, él deja de ver una sección de una materia, pero él sigue existiendo como tal en toda la universidad. Exacto, en el sistema. ¿Qué otra cosa podría tener la sección? Un salón, ¿cierto? Bueno, ahí entraríamos con que, bueno, si es virtual no nos vamos a enredar tanto. Y esto también sería una agregación, una agregación. Entonces, ahora que tenemos este objeto sección construido más grande. Ya, ¿cómo es que se lee esto? ¿Sección está agregada a los salones o salones están agregados a la sección? Los salones están agregados a la sección. O sea, nosotros estamos viendo sección como el grupo, como tal, el grupo de personas, y entonces le estamos agregando las cosas que necesita esa sección para poder operar. Exacto. La sección tendría una materia, la sección tendría alumnos, bueno, si esto es Python, realmente se llamarían en minúscula. Alumnos, ¿qué sería la materia? ¿Qué tipo de datos sería la materia? Materia, exacto, sería un objeto materia. Ah, claro. ¿Y los alumnos? Alumnos. Claro, una lista de objetos alumnos. Como ponen como tal el objeto, no se pone object. Object es muy general, la idea es que el diagrama sea lo más descriptivo posible. Así podemos representar una lista de objetos, o sea, de alumnos, también lo podríamos hacer así. Alumno y ponerle los... así, ¿cómo se llaman? Los corchetes. ¿Ok? Tanto alumno con corchetes, esto representa lista de alumnos, y esto también es otra sintaxis que es list de alumnos. Entonces, la sección tendría la materia, tendría los alumnos, ¿qué más podría tener? El profesor, ¿no? Sí, claro. ¿Y el profesor sería uno o varios? Puede ser varios. Una lista de profesores. Bueno, no, porque es una sección. Bueno, pero en una sección puede tener diferentes profesores, ¿no? Es raro. O sea, si tomas al preparador como un profesor, podría ser. Pero vamos a tomarlo como profesores únicos, que creo que no hay ninguna materia con varios profesores. O al menos aquí. Estaba viendo No, demasiado sí, en... una materia en introducción a la economía tuvo entre profesores. Sí, es horrible. Es verdad, también pasa eso. Yo en el renovables que está ahí del M y está Mario. En nuestro caso son tres. Bueno, digamos que es una... No, diga Supongamos que profesor. es uno, exacto. Supongamos que es uno para no enredarnos tanto, pero bueno. Y que falta el salón, ¿verdad? Porque la sección tiene un salón. Otra vez, podríamos decir, bueno, pero es que si es virtual, vamos a ignorarlo. Entonces, él tendría un salón, y ese salón... Es un tema muy complicado para hacerse fácil. ¿Ah? La universidad es muy complicada para hacer fácil. Claro. Esa es la idea, irnos a un objeto muy complejo para que veamos todas las relaciones. Entonces, ¿el salón qué tipo de datos sería? Un salón. Exacto, objeto salón. Ajá. Entonces, la sección, al final, esta clase nos está sirviendo como una especie de clase intermedia que lo único que hace es relacionarnos un montón de otras clases. Está creando una relación entre las materias que tiene un departamento, los profesores que tiene ese departamento, los alumnos que tiene la universidad y los salones que tiene la universidad. Y aquí nos está generando ¿cómo se llama? Este objeto sección que tiene una relación con esas otras 4 clases que hemos tocado. A ver, déjenme ver aquí en el diagramita que me había hecho antes de ejemplo, que es mucho más sencillo que este, por cierto. Le metí menos cosas. Ok. Vale. Entonces. Ajá.
Hasta ahora se ven más o menos cómo es la relación de todo esto, ¿se entiende? Sí. ¿Hay alguna duda? Estamos aún a tiempo antes de que nos le metamos más cosas. Ok. Entonces, vamos a agregar una cosita más un par de cosas más que nos quedan. Y bueno, vamos a hacer una pequeña representación en código, sin tantas cosas, porque, bueno, además como la idea era hacerlo como en parte en base a lo que vamos construyendo, pues obviamente no hay una API de esto que tengamos hecho. Entonces, tenemos una universidad, ¿cierto? La universidad tiene facultades. Bueno, vamos por el lado de abajo que es más fácil. La universidad tiene edificios y los edificios tienen salones, ¿cierto? Ok. Luego por este otro lado, la universidad tiene facultades. Luego podríamos decir que aquí no está considerado que las facultades tienen carreras, ¿cierto? Carreras. ¿Y qué tipo de relación sería? Composición, exactamente. Y ahora los estudiantes también tendrían una relación con la carrera, ¿verdad? Por lo general, cada clase va a tener una composición. Por cómo está estructurándose esto, sí. Pero normalmente cuando modeles un sistema muy complejo, al final todo va a terminar con alguna composición o con alguna agregación. O sea, sí podría ocurrir que en un sistema tengas como varias clases que de repente estén aisladas y no se relacionen directamente. Pero como lo normal es que un sistema represente un problema específico, como podría ser eso, una universidad, un mercado, al final todo lo que va a intervenir en ese problema se va a terminar relacionando entre sí, porque si no, no estaría incluido en el problema. Claro, si tú hicieras un sistema que representa un mercado, una universidad y un conjunto de apartamentos, claro, ahí sí tendrías cosas aisladas porque no tienen relación tan directa. Sería como poner, no sé, por ejemplo, sería poner como un local de la feria, no sería una agregación a la universidad. Una franquicia, por ejemplo, que esté en la feria. La franquicia va a seguir existiendo esté o no esté en la universidad. Claro, Entonces, sí. en este caso, sí. Sí, o sea, sería como una relación rara porque el local pertenece a la universidad, pero la cadena que lo ocupa sería como la agregación. Exacto. Ujú, Entonces tendrías que crear una clase local, la cual se le agrega a la cadena. exacto, ¿eh? O sea, ahí se empieza a complicar. Entonces, creamos las carreras a partir de las facultades. Un alumno pertenece a una carrera, ¿cierto? Debería. Entonces, ¿esta relación de qué sería? Creo que en este contexto puede ser composición, porque si Pero no estaría sería compuesto de dos viene de cosas. la universidad, estaría en la universidad, Sería esa agregación. en la carrera. No es agregación porque si la carrera deja de existir, el estudiante sigue existiendo en la universidad. Pero no estaría en carrera, bueno, se cambia de carrera. Tendría que hacer un cambio, una transición. Ok. Eso es justo lo que tú estabas preguntando antes, que si podría haber dos relaciones de composición entre un mismo objeto. Y eso no tiene sentido. ¿Por qué? Voy a invertir estas dos flechitas para que esto sea más legible. ¿Por qué no tendría sentido? Porque una relación de composición me implica que si yo elimino el objeto que lo contiene, el objeto padre, por así decirlo, deja de existir mi hijo. Obviamente, si yo elimino la universidad, pues deja de existir el alumno, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si yo pongo doble composición, tanto con carrera como al estudiante, tanto con carrera como con universidad, si yo elimino la carrera, deja de existir el alumno. Si esto fuera una composición, ¿cierto? Y eso sería como contradictorio con lo que nos dice acá en la universidad, de que el estudiante, o sea, que si el estudiante deja de existir, también lo hace la universidad. O sea, por eso doble composición no debería ser posible. Por eso hay que plantearse si esto es composición o agregación o las dos son agregaciones. En este caso, como universidad es el ente como más grande, termina siendo composición con la universidad. Ok, también podríamos decir acá que las materias pertenecen al departamento, pero bueno, también podríamos decir que pertenecen a la carrera, porque una carrera está compuesta de materias. Sería ¿Cómo? no tenemos más que todo agregadas. Porque, por ejemplo, en algoritmos de programación están todas las carreras que pueden ingeniería. Pero vamos a suponer que de repente deciden quitar Ok. en tres ingenierías la algoritmo de programación. La materia sigue existiendo, pero en algunas carreras ya no. Entonces, no tenemos que tomar Sí, agregación. estoy de acuerdo. Sería agregación. Porque la materia pertenece al departamento, o bueno, o sea, aquí podríamos decir que pertenece a la escuela y tal, vamos a ignorar eso y siempre pertenecen a un departamento. Y entonces esa materia se agrega a la carrera. Obviamente, si no hay carreras que tengan la materia, pues lo normal es que se termine eliminando, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema como un proceso más interno. Por eso ya sería la parte de
con la multiplicidad, que son es que carrera necesita una o más. La Exacto, materia necesita una o más carreras. exacto. Sí, exacto. Aquí la multiplicidad sería que una materia, coño de madre, que una materia pertenece a una o más carreras, no puede pertenecer a cero, ¿sí? Y ahí lo estarías representando bien. Por ejemplo, aquí estaría. Entonces, es, La ajá. multiplicidad, el número que está pegado, o sea, como es medio confuso el tema de que va a cada lado, el uno Ajá, asterisco, sí. asterisco que representa a la materia o representa a la carrera, Representa lo que tiene más cerca, a la última cerca. que es la carrera. Eso. Y como este está más pegado, por eso a veces dejar como una pequeña separación es bueno, para que tú puedas ver fácilmente que está como, ¿cómo se llama? Agrega, o sea, esa multiplicidad a qué clase está representando, pues. En este caso es a la carrera. Okay. Entonces, vale, tenemos acá nuestra materia que pertenece a una carrera y los estudiantes también pertenecen a las carreras. Y nos falta un tema muy interesante que es las notas. ¿Dónde quedan las notas aquí? Un sistema, no sé, Ok, de pertenecer. ok, alumno tiene notas. ¿Cómo sería la composición acá? El alumno tiene notas, es para acá. Ok. Ajá. Un alumno tiene notas, ¿verdad? Pero eso es que el alumno está compuesto de notas, ¿no? No. Es lo que digo, esa línea no significa eso. Ya va, la puse al revés. No, es que no sé si lo pusiste al revés. Ya va, estoy dudando, ya va. Un departamento, o sea, una materia, el departamento tiene una lista de materias y el alumno, ajá, el rombo apunta a departamento, exacto, el alumno tiene una lista de notas. Por eso le apunta la flechita, pues. Las notas, el alumno está compuesto de notas. Ok, exacto, el alumno está compuesto de notas. Exacto, o sea, compuesto. El alumno tiene una composición con la clase de notas. Es extraño decir que el alumno está compuesto de notas, porque una nota no te define como persona. Entonces, no. Soy un conjunto de ceros. Ok, y las notas también tendrían otra relación con una materia, ¿cierto? Porque si no hay una... ¿Ah? Con la materia. Exacto, no con la sección, con la materia, en este caso. Entonces, la nota pertenece, o sea, tendría una agregación con la materia. Ya, ahí la nota está agregada. Agregación, sí, sí. Ahí la nota está agregada. Eso me confundí. ¿Quién está No agregado? digas eso, no digas eso. Ajá. No digas... La materia está agregada a las notas. O sea, porque la nota tiene una materia a la que pertenece, materia. Ajá. Tipo, a ver, obviamente no sé. Yo que lo que estoy pensando es, bueno, entonces creamos que tipo, ¿dónde se almacenan las notas aquí en la universidad? En sitio, tipo en registro. El alumno, no tengo ni idea. Ok. Yo hubiera no tengo ni idea. Está asociado con la nota, capaz. ¿Cuándo se utiliza la línea que no tiene nada? Simplemente asociación. Es la relación más general. O sea, básicamente es cuando no sabes qué otra relación poner. Tiene algo que ver. Línea. Asociación es como la relación más general. Realmente nunca la uso porque siempre me voy a... O sea, porque las otras son más específicas. Entonces es mejor usar las otras relaciones que tienen más, como más peso. O sea, si teóricamente yo lleno todo de asociación, no estaría mal. Teóricamente no, en la práctica sí porque no se entendería el diagrama. Pero en la teoría no, porque es una relación general de que hay una relación, o sea, representa que hay una relación entre dos clases. Claro, claro. No de qué tipo, que hay una relación. Okay. Ajá, dime. Bueno, float, bueno, no int, porque al final se redondean. Ok. Entonces, una nota pertenecería a una materia, ¿ok? O sea, porque una nota se le agregaría a la materia porque esta nota es de una materia en específico, ¿sí? Y a la vez, estas notas pertenecen al alumno porque el alumno tiene su lista de notas que le pertenecen para poder ver si se gradúa, pues, para cumplir con, para pasar las materias. ¿Ah? La materia no tiene. No, porque al final las notas terminan siendo del alumno. O sea, el profesor va a poner notas, pero al momento de guardarlas, las notas terminan siendo del alumno, no de la materia. Ok. Ok. Honestamente pensé que el diagrama estaba mucho más grande, ¿no? O sea, está raro, pero no está tan grande. Ok. Entonces tenemos este montón de relaciones acá. Y bueno,
pues obviamente al final es una simplificación del problema, porque no estamos teniendo en cuenta, qué sé yo, personal administrativo, personal no sé qué, locales, cosas, o sea, salones, o cosas que no tengan los edificios, o sea, la universidad que no sean, ¿cómo se llama? Eh, que no sean salones. Además, aquí nos podríamos meter con que los salones tienen horarios y que hay que tener un manejo de esos horarios para que no choquen, o sea, aquí uno se puede meter lo complejo que quiera. Programar una, tipo, por ejemplo, el bono ese que está diciendo, programar a partir de un diagrama como medio complicadito. Claro, ese es el reto. O sea, porque es que no es más fácil yo pensar mi código tipo mientras lo estoy haciendo en vez de como intentar imaginar qué necesitaría o qué clase necesitaría. No es más fácil haces nada y dices, ok, creo que necesitaría una clase de componentes para agregar los componentes y cosas así. Claro, pero eso además primero te ayuda a que puedas como imaginar cuánto es el trabajo que tienes que hacer. Y te lo voy a poner con otro ejemplo que no tenga que ver con sistemas. Imagínate que fueras a construir un edificio y tú no planificas el proyecto, sino que te pones a tirar vigas hasta que eso dé, pues. Yo me pongo a tirar vigas y luego veo si pongo un piso y bueno, y vamos viendo. No. Las cosas del micrófono y bien. Bueno, pero aquí hay gravedad, no se puede. O sea, claro, es más fácil a veces. O sea, si tú no tienes ninguna idea de cómo lo vas a estructurar, pues obviamente empezar a lanzar código poco a poco como para verlo, te va a ayudar. Y obviamente es una herramienta. Pero lo ideal es intentar buscar, entender el problema, abstraer y poder representarlo para también imaginar cuánto trabajo te va a llevar. Así está mejor porque nosotros según lo que íbamos viendo el día era que literalmente me quedan los atributos y métodos de golpe. Ah, no, o sea, los métodos, sí, o sea, los métodos los puedes poner, pero al final, o sea, el diagrama no es que sea completamente rígido, no es que si yo no puse en el diagrama el método X, no lo voy a poder agregar después. Obviamente pueden haber cosas que tú de primeras no pensaste porque no te diste cuenta, pero la idea es que el problema esté lo más como modelado posible desde el inicio. O sea, obviamente esto está abierto a modificación, yo capaz después digo, ay coño, resulta que se me olvidó que es súper importante una relación con no sé, me lo invento, con computadoras, porque los salones podrían tener computadoras, qué sé yo. Entonces digo, coño, agrego eso, porque puede ser, pero la idea es que lo más que puedas intentes como verlo antes de empezar a programar, porque si no te puedes poner a tirar código y luego te quedas con cosas que funcionan, cosas que no, porque no está teniendo en cuenta el sistema global. Porque si tú haces como primero hago la universidad tal, hago todo el sistema, pero no me en cuenta facultades y departamentos. Si luego los agrego, me toca reestructurar todo lo demás que no estaba tomando en cuenta eso para que funcione. Es una herramienta al final del día. Ok, entonces tenemos esto. Obviamente aquí habría que poner atributos, habría que poner algunos métodos y cosas. Pero bueno, no vamos a perder tanto tiempo escribiéndolo. Vamos a pasar a hacer, aunque sea una pequeña parte de este sistema acá. Obviamente, como les digo, no hay una API, entonces más que todo vamos a hacer es la estructura de clases, ¿sí? Sí, es probable que no lleguemos ni siquiera a hacer que ninguna cosa funcione, pero vamos a plantear algún método, vamos a plantear alguna clase. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo? Empezando desde lo más general. Porque si yo empiezo desde la sección, que es lo peor aquí, que tiene más cosas, hago la sección, pero entonces no tengo ni materia, ni alumno, ni profesor, ni salón. Entonces no tengo ninguna clase definida. Entonces, bueno, vamos a empezar como al revés, desde lo que no tiene ninguna composición ni nada, sino, bueno, técnicamente universidad también tiene composiciones. Pero bueno. Ok, me gusta. Vamos a empezar por persona. Me gusta esa idea. Ok, empecemos acá. Ajá. Persona.py. Voy a hacer cada clase en un archivo, ¿ok? Entonces, ¿qué tendría mi clase persona? Primero, bueno, la definición de la clase. Persona. Ajá. Def, piso, init. Ok, ¿qué podríamos decir que tiene nuestra clase persona? Nombre. Vamos a poner apellido separado, una cédula. Ok. Una edad, ok. Bueno, realmente nos interesa para este sistema. Vamos a poner también carnet, porque ya que la universidad tiene un mecanismo para identificarnos internamente, pues carnet. ¿Algo más que se les ocurre que pueda tener la persona? Nombre, apellido, cédula, carnet. Bueno, podría interesarnos si queremos hacer algún tipo de estadística.
Ajá. Eso es una cadenita, Ok. Creo que con esto estaría, ¿no? O sea, creo que esto es lo más general. ¿Qué? Esto es lo más general posible. Sí. Ok. Entonces, ahora bueno, tendríamos que hacer self.nombre es igual a nombre. Y con todo. Pero a ver, ¿ya? Ok. Vale. El cosito azul que marca es porque tengo un corrector ortográfico. Y es en inglés. Entonces lo agarra todo más. Déjenme apagarlo porque esto se ve mejor. Ok. Entonces tendríamos acá nuestra clase persona, ¿no? Que tiene esto. Ay, coño, ¿qué hice? Ah, aquí. Ajá. Entonces, bueno, aquí le podríamos definir un STR y cualquier cosa que quisiéramos, pero bueno, vamos a dejarlo así básico para modelar las demás clases también. Ok, vamos a pasar con otra clase que podría ser profesor, ¿ok? Entonces, tenemos profesor. Ok, la clase profesor tendría una herencia con persona, ¿verdad? Entonces, hago aquí mi herencia y tendría que importarlo. From persona import all. Ajá. Entonces, def piso init. Ok, vale. Entonces, aquí ya nos generó el super, se le agradece. ¿Y qué es lo que vamos a agregar ahora? ¿Qué cosas adicionales tendría el profesor además de los atributos de la persona? Podría tener un salario. ¿Materia la que no? Sí, pero eso va a estar en las materias. O sea, con esto de lo que uno no tiene relación, bueno, no se ve que habían relaciones bidireccionales y cosas así. La relación era con el departamento, que los profesores pertenecen, chavo, pertenecen a un departamento, pero no pertenecen como tal a la materia. Igual no tenemos la materia aún. Entonces, tendrían un salario. ¿Qué más podría tener un profesor? Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, self.tiempo completo, ¿ok? Y esto sería un booleano. Porque podría ser tiempo completo o tiempo parcial. O sea, capaz hay más tipos y en ese caso podría ser como tipo de contratación. Entonces, bueno, tomemos como que son dos tipos, completo y parcial, true o false. ¿Algo más? ¿No? Bueno, vamos a dejarlo así entonces. Entonces, vamos ahora con el alumno. ¿Qué tendría el alumno? Idea de. Se lo dijimos tener una lista de notas porque es notas. Sí. Ok, vamos, antes de hacer alumno, vamos a hacer otras cosas para poder tener las notas e incluírselas. A ver, ¿qué podríamos hacer ahora que esté también como aislado en este Notas diagrama? como tal, ¿no? Si quieres que le tengan notas, necesitas un poco. Sí, pero las notas necesitan de materia. Ahí va, en materia. Bueno, vamos a ir desde universidad, aunque necesite otras cosas, vamos a ir desde aquí y vamos agregando. Vamos a hacer universidad y vamos agregando poco a poco. Ajá. Plus. Ok. Vamos a hacer universidad. Ok. Entonces. Estamos hablando de. Ya sé. Les estoy jodiendo, les estoy jodiendo. Ajá. Entonces tendríamos el init. Ajá. Entonces. Bueno, les voy a mostrar algo que no hemos visto realmente, porque además en Python, como es de tipado dinámico, no importa, pero uno le puede poner tipado estricto a Python, es decir, uno le puede decir los tipos de datos
de algo que yo estoy agregando. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué tendría la universidad? Según lo que hicimos en el diagrama, la universidad tendría una lista de edificios. Que bueno, yo podría decir que esto lo recibe, también podría decir que eso se va agregando poco a poco, o sea, depende. Ya vamos a ver, eso lo vamos a hacer después porque aún no tenemos la clase, así que no lo podemos hacer de una. Tendría edificios, tendría facultades, que aquí yo también podría decir que las facultades están en edificios, ¿no? Sí. Pero vamos a ignorar eso para no complicarnos más. Pero podrías decirlo, a ver. Self.facultades es igual a facultades. Bueno, lista facultades, mejor. Lista facultades. Entonces, tendría una lista de facultades y finalmente tendría... Ya va. Déjame meterme acá en extensiones. Checker. Code spell, ajá. Disable, ajá. Ajá, a ver. Ya. Ajá, listo. Ya no nos marca el poco de lineecitas de errores ortográficos. Ajá. Y self punto, que es lo otro que tenía la universidad. Alumnos, ¿no? Sí, alumnos. Entonces, lista alumnos. Ok. Entonces, aquí tendríamos ya la universidad, ¿no? La universidad tiene sus 3 listas, tanto de edificios como de facultades como de alumnos. Ahora, vamos a modelar ahora los edificios, ¿ok? Entonces, ¿qué podría tener los edificios? Una lista de salones, que eso es lo que nos dice el diagrama. Ok. Def, piso, init. Ok. Entonces, podría tener lista salones. Self.lista salones es igual a lista salones. Entonces, ¿qué otra cosa podría tener el edificio? Salud. Podría tener un nombre, ¿no? Por ejemplo. ¿Algo más? Aquí se puede ampliar al final. ¿Cómo? No. O sea, aquí podríamos irnos con todo lo que quisiéramos. Pero bueno, vamos a poner estas dos cosas por tener un atributo que no sea un objeto. Ok, y vamos con salón. Entonces, aquí yo tendría mi clase salón. A ver, salón.py. Def salón. Y mi clase salón, ¿qué tendría? Def no, perdón, class. Ajá. Y ahora sí, def init. Ajá, ¿y qué tendría mi salón? Mi salón podría tener Una un... lista de una sección. No, porque la sección, recuerda que viene, la relación es al revés. La sección tiene un salón. ¿Ah? Ok. Sí, aquí podrías hacer otros objetos y tal. No, en ese caso sería mejor que estén separadas para no mezclar datos de distintos tipos. O sea, lo ideal es que una lista no tenga pizarras, pupitres, no sé qué, sino que es una lista de pupitres, una lista de pizarras en caso de que sea lista, y así es más fácil. Es mejor tenerlos separados. Podría tener, por ejemplo, digamos que es un nombre, que podría ser una numeración. Self.nombre es igual a nombre. Ok, el salón podría tener 1000 cosas más, como decían, podría tener eso, pizarra, tal, porque además tú podrías tener tipos de salones, salones de computadora, salones con pupitres, salones con no sé qué, el salón de los puff. Entonces, uno podría tener tipos. Vamos a dejarlo sin irnos tan lejos, solo con el nombre. Ok, vamos a empezar con lo que les decía, que es poner a Python estricto. Y vamos a ver su utilidad. Vamos a hacer que Python sea estricto. Python es flexible, él nos deja cambiar los tipos de datos como nos dé la gana, ¿verdad? Hay formas de hacer que él no lo haga. ¿Qué sería el nombre? Un string, ¿no? Sí. 2 puntos str. Eso también funciona si lo haces arriba, ¿no? Sí, también lo podrías hacer arriba, pero como no se suele declarar Pero arriba. realmente es tipo recomendable porque si de repente ingresa, bueno, igualmente lo tienes que validar, claro.
y te digo Claro. que no existe. Y ya vas a ver cuál es su ventaja. ¿Por qué? Odio los lenguajes de tipado dinámico como Python y son mejores los estrictos. Ya vas a ver por qué. Tú tienes acá, en edificio, tú tendrías el nombre que sería STR. ¿Y los salones? Una lista. No, salones. Es el objeto salón. Pero dice lista de salones. Exacto, es una lista de salones. Yo aquí puedo hacer from salón, import todo. Y aquí yo podría hacer, a ver si Python tiene esta sintaxis, list. ¿Estás creando un archivo diferente por cada clase? Yes. ¿Y eso se hace así? Es más ordenado. A ver. Python declare object list. A ver cómo se hace en Python esto. Object list types. A ver, basic object type, bla 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 bla. Hello, bla 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 bla. A ver. Vamos a ahorrar tiempo, esto va a ser más fácil. Vamos a abrirlo acá rápidamente. Bing. Chat. A ver. ¿Cómo? No deja. No generes nada. ¿Cómo puedo especificar en Python que una lista es de un objeto específico? Esto es lo que... A ver, ¿cómo se hace esto que no lo encuentro? Coño, qué raro lo ponen. Ajá. Ajá, sería así, list, salón. Porque me dice que no. Ahora sí. ¿List en minúscula? What? Pero aquí es en mayúscula. Ah, es que se importa. A ver. From typing import list. Ahora sí. Ahora sí. Sí, pero bueno, en minúscula también sirve. Ok, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Yo le estoy diciendo a Python que esta lista es específicamente una lista de objetos salón. Y él ya va a asumir que todos los objetos de esta lista son salones. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Si yo, por ejemplo, acá definiera un método def mostrar algo, no importa, o sea, es un método cualquiera, ¿sí? Lo importante es que exista un método. Entonces, yo cuando esté en mi lista de edificios, si yo hago acá otro método que haga lo que sea, yo cuando haga self punto, esto recibe self, perdón, cuando yo haga self punto lista de salones, yo aquí estoy accediendo a una lista de salones, ¿verdad? De objetos salón. Yo si quisiera ver todos los salones, yo la podría recorrer, o sea, for salón in lista salones, ¿cierto? Ahora, si yo aquí hago salón punto, fíjense que él me está diciendo cuáles son los métodos de esta clase salón, que es mostrar algo, ¿cierto? Él me está dando sugerencias y me está ayudando a completar el código porque yo le estoy especificando que esto es de objeto salón. Si yo le quito esta especificación, cuando yo haga punto, él no me va a decir absolutamente nada porque no sabe qué tipo de dato es esto. Al hacerlo de esta manera, yo le estoy diciendo, mira, esto es un tipo de dato, esto es una lista de salones. Por ende, cada objeto que tenga esta lista tiene todos los objetos que tenga un salón, que en este caso es mostrar algo. Ok, y si al objeto le interesara en una lista que no sea de salones, me va a explotar el programa. Claro. También en parte, claro, en parte Python lo está autovalidando. Si tú le pasas una lista que no es de si tú le pasas algo que no es un salón, él va a explotar. Obviamente tú ahí tendrías que validarlo, ¿no? Pero la idea es que nunca llegue una lista que no sea de salones, ¿cierto? Y hay una pregunta, no sé una cosa que yo me preguntaba, por ejemplo, yo tengo un objeto. Sí. Y yo quería validar que ese objeto fuese de una clase en específico. ¿Cómo haría eso? Hay una función que es .isInstance que comprueba si es una instancia de una clase. O podrías hacer
que esa especificar que es una lista de ese objeto. Sí, o sea, hay una función que es salon.is, no es isInstance. IsInstance, ahorita no me acuerdo cómo es, pero es algo así como isInstance. Pero también si yo le dijera como que, mira, esto es una lista de tal tipo de datos, él ya va a saber que eso es esa lista, y bueno, obviamente tú tendrías que validar que no se meta un Claro, tipo de sería dato una erróneo. función donde yo digo, ok, no sé, defino una función y le agrego lo que quiero validar. Le digo Ajá. que dos puntos, eso es una lista de objetos del salón, vamos a suponer. Ujú. Y después compruebo que es un salón, un objeto salón. Claro, y así te aseguras que cuando recorras esa lista, todos los objetos que están ahí, a juro, son objetos salón. Entonces te ahorras problemas. Pero si de error, obviamente va, o sea, puedo hacer un trade set, si que si de error. Claro, ahí tú lo que tendrías que validar es si yo voy a meter un salón, antes de siquiera meter el salón a la lista, que sea un salón válido. ¿Y cómo sabes si es un salón válido? Si tiene los atributos que necesita el salón. Y así lo puedes validar. Claro, claro. Ok, ¿se entiende esto de ponerle los tipos? Que al final, si se dan cuenta, es como en el diagrama de clases, que le ponen aquí, bueno, justo en este, aquí 2 puntos int. Bueno, aquí lo mismo, 2 puntos str. Y le estás diciendo el tipo de dato. Entonces, volvemos a la universidad. La universidad tiene una lista de edificios, ¿no? Entonces yo aquí podría importar from edificios, from edificio import all. Y decirle que esto es una list de tipo edificio. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya tenemos como uno de los lados, que es este de aquí abajito. Este de acá está listo. ¿Sí? Vamos ahora con este de las facultades. Entonces, creamos ahora una clase facultad. La creé a partir de otra, no importa. Clase facultad. Y esta clase, por ahora no importa nada. Ok, vamos a empezar desde el final. O sea, vamos a empezar mejor desde materia. Para que materia pase a departamento y de departamento a facultad y volvemos a la universidad. Voy a dejar esta clase ahí creada por ahora, pero vamos a crear de una vez materia. Materia.pi. Entonces, la clase materia, ¿qué podría tener? Ok, ¿qué podría tener mi clase materia? Mi clase materia podría tener un nombre, porque bueno, la materia se llama de alguna manera. Podría tener... ¿Ah? Sí, exacto, créditos. La materia podría tener sus créditos. También podría tener un programa, que es como o contenidos, como prefieran, contenidos. Self.contenidos, ¿ok? ¿Se les ocurre algo más que podríamos incluirle? Andrés, ¿cómo hago una relación de materia a materia? Porque no tienes que pelear en otras materias. O eso No es estamos tomándolo en cuenta. Pero en tal caso podrías tener una lista de prelaciones. O sea, a ver, vamos a incluirlo, ok, no importa. Prelaciones, ¿ok? ¿Qué sería prelaciones? La lista de materias que hay que ver antes de cursar esta materia. Al final eso sería más bien un comportamiento lógico de, si yo quiero inscribir esta materia, tengo que ver, el estudiante debe tener notas positivas, o sea, superiores a 10 aprobadas, mejor dicho, de las otras materias que están en esta lista. Ok, entonces, ¿qué sería esto? Nombre sería un string, ¿cierto? Créditos podría ser un int. Contenidos podría ser un string o una lista de strings, depende de cómo lo hagas. Pero acá, prelaciones, ¿qué sería? Sería una lista de materias. Entonces tú puedes hacer eso. Tú dentro de materia puedes tener listas de materias. Incluimos en las materias prelaciones, que es una lista de materias que tienes que ver antes de cursar la materia. Que es lo otro que decías, de si un objeto podía tener objetos de sí mismo. Bueno, aquí está. Pero eso no es. ¿Se te acuerdas lo que tomó mi grupo? Ajá. Pero alguien les había dicho. Ah, no, sí, Tú me lo dijiste, sí. yo te lo dije. De que por qué, tipo, país, no puede tener a los otros países dentro de ella. Ah, eso es porque país hace referencia a un único objeto de país. Materias pueden haber varios. Claro, o sea, el tema es que, o sea, no tiene sentido, es una cosa más lógica.
¿Un país puede tener una lista de países adentro? No tiene sentido. En tal caso, un continente tendría una lista de países, ¿no? En cambio, una materia podría tener una lista de materias adentro. En este caso sí, porque no es una lista de submaterias, sino una lista de prelaciones, que son las materias que vas a ver antes de ver esta materia. Entonces sería como una lista de cuentas, pero que tiene una relación con respecto al objeto que estamos trabajando. Ajá. Esta más bien sería como una relación lógica en la que tú tendrías que comprobar al momento de, si suponiéramos que hubiera una inscripción en este sistema, al momento de inscribir, revisar el estudiante, o sea, porque el que inscribe es un estudiante, ¿no? Cuando un estudiante inscribe, yo reviso en su lista de notas que tengan notas aprobadas en las materias de la lista de prelaciones de la materia que quiere meter. En caso de que lo cumpla, le permito inscribir la materia. En caso opuesto, no lo puede inscribir. Mensajito de Sirius de no tienes prelaciones. Y si fuera, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los países, si yo tuviera un atributo que fuera fronteras. Ahí sí podrías tener países adentro de países. ¿Ves? En ese caso, sí tiene sentido que un país tenga internamente países. Porque está claro ya. Porque está representando una relación de ese país. Como Gran Bretaña. Mucha gente lo pone como un país y yo no. Wow, ese sería un ejemplo complicado, es verdad. Hay que establecer muy bien la definición de país. Claro, el tema es que es una definición ambigua. O sea, que podrías decir, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué no es? Total Gran Bretaña. Una pregunta. Sí. Yo estaba, yo hice un ejercicio de clase justamente, Ujú. y cuando me pedían como que un atributo que solo tiene, que, ¿sabes? Que depende de otro atributo de ese mismo, yo lo que hacía era poner como un int. En el int, o sea, vamos a poner que, ejemplo claro, como era ayer, animales. Entonces Ajá. decía, si el animal es mamífero, puede ser del tipo agua o terrestre. Ok. Entonces, yo decía, bueno, listo. Si mamífero es true, tipo, ahí mismo la creación, abajo de todo eso, ponemos y mamífero es true, entonces definía ser punto acuático o ser punto. Entonces, no sé cómo, no sé, me parece una forma un poco rara de hacerlo, pero no sé cómo hacer que un atributo dependa de la existencia de otro de esos atributos. Yo estoy Ok. una clase animal y que indique que es si indico que es mamífero, pues que simplemente me diga, mira, también va a tener el subatributo de terrestre o acuático. Pero no sé cómo. A ver, ¿cómo podrías hacer eso? Bueno, la manera que hice tal vez. O sea, ahorita por cómo trabaja Python, la forma más fácil es que lo hagas como a partir de herencias. O sea, tu clase acuático y terrestre hereda de clase mamífero y hereda de clase animal. Entonces, Hacerlo diferentes claro. ajá, entonces si tu animal que creas es acuático, lo creas en acuático, el tipo sería acuático y seguiría siendo un mamífero. Otra manera de hacerlo sería que el tipo sea un string, por ejemplo, que tenga valores específicos, que serían acuático, terrestre, y en función del valor que le pongas como mamífero o lo que sea, cambia esa lista de posibles tipos. Esa es otra cosa. ¿Cómo yo cuando tengo una. O sea, que me dice, por ejemplo, el carro puede ser automático o sincrónico? Que son solo dos valores específicos. Solo dos valores aceptados. ¿Cómo se hace eso? Okay. Vamos a volver a preguntarle a la IA un momento, porque yo sé hacer eso en otros lenguajes, no en Python. Venga. Ajá, quita esto para que no me guste. Ajá, porque eso, ¿cuál sería la equivalencia de type en TypeScript en Python? Yo quiero especificar que el atributo tipo de carro solo puede tener dos valores posibles: los strings sincrónico y automático. A ver cómo se hace en Python. Yo lo sé hacer en otros lenguajes, en Python no. A ver qué nos dice. Restrict attributes, ¿ok? Tu diagrama de clase no sea para cuál lado, para el lado, porque hay mucha información. Ah, sí. Si quieren ahorita se los muestro. Ajá. Self tipo. Ajá, ¿qué está haciendo acá? Oye, André, eso tú lo grabas en Pepa, ¿qué pasado? ¿Qué pasó? Estoy viendo, le estoy preguntando cuál es la equivalencia de algo que yo sé hacer es en TypeScript en Python. Porque me preguntaron, a ver, responde tú pues.
Me preguntaron cómo puedes hacer especificar en una clase que una variable puede tener solo determinados tipos de strings. Por ejemplo, que una variable de tipo de carro solo puede tener automático y sincrónico, esos dos strings. Exacto, con una variación. Claro, pero ¿cómo le dices al contipado estricto que tiene solo esos dos valores? No lo pasé con Boolean. No, por suponte que fueran tres. Bueno, no, un Boolean. Semiautomático, automático, sincrónico. Ok. Ok. Puedes meter una variación en el... No vale, existen los enum en Python. Para que tú veas. ¿Lo qué? Enum es para crear tipos, o sea, conjuntos de tipos, o sea, como de valores específicos. Sí, no sabía que esto existía acá. Mira, esto que acabamos de copiar acá. Mira, tú eso lo vas a mandar. Eso lo hace con backtracking. Sí, eso es backtracking. Eso es backtracking. Ajá. Yo tengo tipo de carro, que es un enum. Básicamente esto significa que los valores posibles que está agarrando esto son sincrónico o automático. Y estos valores son estos strings específicos. Yo al decirle acá que tipo de carro, bueno, tipo, en esto es un carro, pues vamos a poner que esto es tipo, no importa. Bueno, mira, digamos que esto es tipo de materia. Tipo materia. Y los tipos son normal o electiva. Obligatoria o electiva. Obviamente aquí podríamos empezar BP, no sé qué, FP, GP, bueno, okay. O sea, las nomenclaturas de las materias, los créditos BP, los créditos, bueno, obligatoria, y esto es electiva. Porque las constantes se suelen escribir en mayúsculas. Entonces, ignoremos que en este caso, como solo hay dos valores, podría ser true o false, ¿ok? Pero ignoremos eso. Obligatoria y electiva. Entonces, el tipo de materia sería, en base a esto, el tipo de materia sería de tipo de materia, y aquí recibirías tipo. Y esto lo que significa es que esta variable solo está pudiendo tener estos dos valores. ¿Dónde? No, porque sí, porque esto es un tipo especial como de clase, que es el enum. El enum lo que sirve es como para hacer listas de valores posibles. Entonces esto como tal no es una clase. Solo que en Python no hemos entrado en esos conceptos que son más avanzados porque además de clases, existen clases abstractas, clases no sé qué, y hay más tipos. Pero no hemos entrado a eso. Pero el enum nos sirve para declarar tipos específicos. Y así yo puedo decirle que esta variable solo tiene estos dos valores posibles, obligatoria o electiva. Porque son dos valores strings específicos. Que bueno, yo podría tener obligatoria, electiva y todos los que yo quiera, y solo esos valores van a estar aquí adentro. ¿Ok? Esta es la manera. O sea, como les digo, al final esto lo estamos haciendo quitándole a Python toda la libertad. Estamos restringiéndolo. Como funcionan muchos otros lenguajes, que es mejor. Porque aquí te estás ahorrando validaciones. Porque como esto te está diciendo, obligando a que el valor es obligatoria todo en minúscula, si lo pones en mayúscula él te va a dar error. Entonces él te va a ayudar, el propio programa te va a ayudar a que tú no cometas los errores. Bueno, si es un input, la validación tiene que estar porque no está bien. Claro, si es un input, tú tienes que validarlo. Pero si tú estás creando algún dato, por ejemplo en tu programa, él te va a ayudar a que ese dato esté bien escrito. Y lo mismo, si el input es erróneo, él te va a decir por qué es erróneo. Entonces tú lo vas a poder validar más fácilmente. O sea, porque entonces si a mí se me olvidó poner el punto title o el punto lower, él me va a decir, epa, error, el valor obligatorio con O mayúscula no es válido. Y yo digo, coño, se me olvidó el lower. ¿Sabes? Y no me va a permitir que se me cree uno con obligatorio mayúscula, obligatorio minúscula, obligatorio todo mayúscula, obligatorio mezclado. Claro. Te ayuda a que el programa sea más robusto. Cuando uno pasa a otros lenguajes que son estrictos, a juro, uno los odia. Luego te adaptas y te das cuenta que es mucho mejor. ¿Tú eres de qué? ¿De mecánica, de sistema? ¿Por qué estás tan interesado, vale? Porque me gusta la programación. Muy bien, cámbiate. No, no me voy a cambiar. ¿Estás a tiempo? Pero voy a aprender ¿En qué trimestre vas? Tercero. ¿Estás a tiempo? Cámbiate. No, chamo. En tercer trimestre no pierdes nada, te puedes cambiar. Yo quiero
Pero si quiero aprender a hacer inteligencia artificial con Python. Te trancaste. Ok. Que yo vi unas vainas que son rechísimas. Me encanta. Ok. Entonces, bueno, al final a partir de esto, Sí, es que yo pensaba, me gustaba eso de hacer los comandos en Minecraft, era rechísimo. es trancado, Eso era ¿viste? increíble. Eso es trancado. No era bastante todo eso. Pero bueno, básicamente esta es la forma de restringir tipos en un sistema, en Python, pues. Y lo mismo, ya acá podría crear departamentos que tengan materias y facultades que tengan departamentos y seguir y seguir y seguir. Y bueno, pues no llegamos a modelar el sistema completo, pero bueno, al final todo lo que resta es básicamente lo mismo. Es repetir lo que ya hemos hecho una y otra vez. Ahí la única diferencia es que estas relaciones de composición y agregación, perdón, composición es esta y esta es agregación, a nivel de código no tienen ninguna diferencia. Porque al final las dos terminan siendo o una lista de objetos o una referencia a un objeto. La diferencia es a nivel de la lógica del código. De que si yo elimino el objeto contenedor, se elimina el hijo, o sea, el contenido o no. ¿Ok? Con estos. O sea, si yo elimino el departamento, ¿se elimina la materia? Sí. Si yo elimino la nota, ¿se elimina la materia? No. Entonces, al final, a nivel de código no hay diferencias como tal entre composición y agregación. La única diferencia es a nivel de lógica del programa de lo que nosotros hagamos. ¿Ok? Bueno. Ajá. Mira eso. Sí. Es lo que yo me refería. Ahí está diciendo, por ejemplo, entre profesor y departamento. Están diciendo que profesor compone a departamento, ¿no? No, que el departamento está compuesto de profesores. Bueno, exacto, que él, exacto. ¿Y por qué en materia se profesor? Pero entonces no tiene diciendo que las notas están agregadas como... ¿Alguien tiene que agregar? No. Me refiero a las flechas. O sea, Sí, sí. la flechita, El rombo. el rombo apunta a departamento y eso quiere decir que departamento Tiene profesores. Ajá. Está compuesto de profesores. ¿Y por qué en materia y nota la flecha está yendo hacia notas en vez de hacia materias? Porque la nota tiene una materia. O sea, a ver, porque el departamento tiene materia, ¿cierto? Sí. Pero esas materias tienen notas. Como tal, no. Las notas las tienen son los alumnos, no la materia. Entonces esa nota quedó en ese objeto como intermedio que conecta alumno con la materia. Ah, claro. Claro. Porque la materia, mira la materia como un objeto abstracto que es única. O sea, la materia es algoritmos y programación. Esa es la materia. Y con su programa. Pero como tal esa materia no tiene una nota. La nota la tienen ustedes. Que en este caso la tienen a través del objeto nota, pues. Entonces, bueno, modelen esto si no, no tienen nota. ¿Qué? Literalmente llegó hoy. Hagan un sistema que permita registrar sus notas, si no, no lo pongo en Siri. Pero se entendió, se vio. Esto es poco a poco, es intentar irlo agarrando. Y práctica. Y bueno, lo que tú decías de que, bueno, pero es que si yo no sé, o sea, como que por qué mejor no empiezo programando, muchas veces uno termina en eso. O sea, porque uno no es capaz de imaginar el sistema por muy complejo que es. A mí eso me pasó, por ejemplo, en la tesis. Yo no fui capaz de imaginar cómo era lo que yo tenía que hacer, entonces me tocó hacerlo así. Tirar, claro, hacerlo paso a paso, como que cómo voy a representar esta parte, cómo voy a representar esta otra, pero no es lo ideal. Ajá. El idioma, el lenguaje. El lenguaje, eso. Perdón, no sé. El vocablo. ¿Para qué funciona? ¿Para qué se usa? Sí, para qué se usa. Ok. Pues ya no fuera el análisis de datos que si también se usará. Ajá. Ok, Python tiene muchísimos usos. Y ahorita, si no me equivoco, es el lenguaje más usado o top 2. Ok, Python se usa tanto para cosas de bases de datos, no sé exactamente cómo ni con qué porque nunca lo he trabajado así. Para análisis de datos también se usa. Y ahorita el campo diría que más fuerte, que más diferencia Python, es la inteligencia artificial. Más que todo se hace a partir de eso. A ver, ¿para qué se usa Python? Seguro hay más ejemplos que no se me están viniendo a la mente. Bueno, Machine Learning, inteligencia artificial, ¿qué es Python? ¿Cómo se utiliza? Desarrollo web. Claro, del lado del servidor, exacto. Para la parte de base de datos, más bien. Automatización de scripts. Bueno, sí, podrías automatizar ciencias de datos y Machine Learning. Desarrollo de software. Bueno, claro, tú podrías desarrollar software en Python. A ver, ¿para qué?
Administrar proyectos. Sí, o sea, puedes desarrollar software al final del día. O sea, y al final hay muchos lenguajes y cada lenguaje tiene su interesado uso. por el tema de la inteligencia artificial, porque me vi unos videos de eso y, bueno, y también estaba viendo que lenguaje. Ujú. ¿A qué lenguaje funcionaba para el tema? Esa es la, como que, no sé cómo decirlo, o sea, las máquinas tipo, bueno, de las industrias que están programadas con cierto, para actuar de diferentes maneras. Sí. ¿Cómo se programan esas máquinas? No sé si No todas se sabes un hacen lenguaje igual específico o... en Arduino muchas veces. O sea, depende de cuál sea. Hay unas que, o sea, es probable que estén hechas que si en C o algo así, que es lenguaje más, ¿cómo se llama? O bueno, ni siquiera sé, en lenguajes más, ¿cómo se llama esto? O sea, porque Python es un lenguaje que es muy... Dale. No, esa no es la palabra. Más centrados en el computador. No es la palabra específica, pero Python es muy de lenguaje humano. O sea, tú en Python escribes Lenguaje not, natural y lenguaje... exacto, Sí. y lenguaje máquina. Es probable que estén hechos en eso, pero hay otro tipo de cosas que, por ejemplo, ciertas cosas como de automatización no se hacen directamente en la máquina, sino en otras cosas. Te tengo un ejemplo, porque bueno, justamente en una materia de eléctrica, mi novia hizo una automatización de una vaina de un laboratorio y eso fue con Arduino. ¿Qué es Arduino? Arduino es una mini placa base, pues. Arduino. Entonces, Arduino, imágenes. Esto es un Arduino, es esta plaquita. Entonces, básicamente esto es... ¿Ah? ¿No hizo eso? No, ¿Hizo una Arduino? no. Con un Arduino hizo una automatización. Ah, O sea, el Arduino es una mini placa base de Es computadora. lo que está programado, como tal. O sea, como que es como decir, aquí tengo el algoritmo que tiene que seguir la máquina. Ujú. O sea, él tiene como unos pines y tú esos pines conectas la máquina, conectas los... O sea, lo conectas con cables. Claro, obviamente, claro. Ok. Entendiendo. Y entonces eso lee señales. Hay varios tipos de señales, hasta ahí no llego. Entonces, esas señales, por ejemplo, tú las... o sea, el Arduino las lee, capaz las procesa y las pone en otro lado. Por ejemplo, ¿qué hace lo que ella hizo? Tiene un anemómetro, se llama, que es para medir velocidades de viento, tiene sensores de temperatura y de humedad y tenía un sensor de otra cosa. Básicamente, ¿eso qué es? Compras un poco de sensores, un Arduino y conectas. O sea, esos sensores están hechos. Esos sensores le dan mediciones y lo que hace el Arduino es agarrar pedir mediciones cada cierto tiempo, en base a eso generar un archivo de Excel con mediciones. Entonces, por ejemplo, eso es una automatización. En vez de hacer que el experimentador tenga que agarrar, mido la temperatura, mido la humedad, mido el no sé qué, esa vaina, tú la conectas, tú simplemente pones tu experimento y él te da las Es medidas. una cosa como que cerrada que hizo tu novia, es algo que da la materia. No, no, o sea, lo hizo como proyecto de una materia y ahora eso se usa en el laboratorio de procesos, se llama. El laboratorio grande que se ve cuando pasas, Sí, caminas. sí, varias separaciones. Eso. Ajá, eso. Bueno, y Pégate hay, un poco y te fumas. y ahí hay varias automatizaciones que hicieron en esa materia, hay varias cosas que automatizaron. Por ejemplo, algo que me acabo de acordar, yo en administración de bases de datos hice un proyecto con Python que era simular IoT, que es inteligencia de las cosas. Entonces, con Python yo simulaba como que, o sea, ¿sabes esto de las casas inteligentes? Hice como una simulación de eso, de que hay como la nevera emite señales o emite cosas y eso se recolecta y con Python también lo almacenaba en una base de datos y con eso podía generar estadísticas, podía generar cosas. Y como que integraba, o sea, entonces por ejemplo, se lanzaba alertas cuando había algo que era como una olla de presión o algo así. Cuando alcanzaba cierta temperatura, esa temperatura eran valores aleatorios. O sea, aleatoriamente se generaban valores. Obviamente en la realidad eso serían sensores que lo miden. Entonces, por ejemplo, ahí, eso fue una simulación. Por ejemplo, estos mercados de Amazon que tú agarras las cosas, las metes en tu cesta y te vas y eso se te cobra. Bueno, al final eso también está hecho con alguna automatización de algún tipo, no sé si específicamente con Python, pero con algo hicieron esa automatización para que todo eso se pudiera medir. Entonces, con sensores detectan que se quiten los productos de los anaqueles, los suman a tu cuenta y entonces, bueno, automatizas. Hola, disculpa que son las 3:30 y Sí, sí. tengo que ir a las 4. Vale, vamos a hacer la defensa de uno.